Un año de cambios profundos, un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 4 de noviembre. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Hebreos capítulo 10, versículo del 32 al 35. El 2005 fue uno de los años más difíciles de mi vida. Mi hermano mayor murió de un aneurisma cerebral 2 semanas antes de que mi esposa y yo nos casáramos. Como podrás imaginarte, el dolor por esa pérdida repentina fue durísimo. Sin embargo, aunque te cueste creerlo, el dolor que experimenté por la muerte de mi hermano no tuvo comparación con el dolor que había experimentado unos meses antes, y todavía continúa experimentando cuando él murió. A comienzos de este año comencé a luchar con profundas dudas intelectuales sobre la existencia de Dios. En este momento yo era misionero de tiempo completo y estaba terminando mi doctorado en ministerio. Hubo un punto donde sentí que Dios había muerto, que ya no era real y que no había forma de volver a creer en Él. El dolor que sentí en ese momento fue mayor que la pérdida de mi hermano. Sentí que había perdido a Dios. Parafraseando a Ruth Tucker, en mi desesperación por no abandonar mi fe intenté aferrarme a cualquier evidencia que me permitiera seguir creyendo. Con esto en mente quisiera preguntarte algo. Si tuvieras que elegir un argumento para convencer a alguien que está a punto de abandonar su fe, ¿qué le dirías? En medio de mi lucha decidí entrevistar a un respetado psicólogo cristiano en Buenos Aires. Entre muchas otras cosas le hice la gran pregunta que yo mismo había estado intentando resolver. ¿Por qué crees en Dios? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Jamás la olvidaré. Creo porque sé la clase de persona que soy cuando Cristo no está presente en mi vida. Si Cristo no estuviera conmigo, sería depresivo, pesimista y tendría muy baja autoestima. Vuelve a mirar el texto. Pero al hacerlo, ten en cuenta que en el contexto de este libro los receptores originales estaban en una situación muy parecida a la mía. Se encontraban a punto de dejar de creer en Cristo como su Salvador. Con esta idea en mente vuelvo a preguntarte, si tuvieras que elegir 3 cosas para alentar a alguien a no abandonar su fe, ¿qué le dirías? El autor de Hebreos les hace una exhortación simple pero poderosísima. Recordad. Pero, ¿recordar qué cosa? ¿Recuerda lo bien que te iba la vida cuando creías en Cristo? ¿Cuando tenías dinero? ¿Cómo Dios parecía bendecir todo lo que hacías? No, el autor de Hebreos les dice algo asombroso. Recuerda la clase de persona que eras cuando Cristo estaba presente en tu vida. Observa el texto. El escritor de Hebreos detalla 3 características absolutamente fascinantes. Primero afirma, no dejes de creer porque cuando Cristo está presente, eres capaz de soportar el sufrimiento. El verso 32 dice, recordad que soportasteis una gran lucha de padecimientos. Qué argumento tan raro y a la vez tan convincente. Cuando Jesús está en mí, puedo hacer frente a los peores golpes que me arroja la vida. Segundo, no dejes de creer porque cuando Cristo está presente, eres capaz de experimentar compasión y amor real por otros. El verso 33 dice, recordad que tuvisteis compasión de los prisioneros. De nuevo su argumento es, solo con Cristo puedes amar a otros. Mi esposa y mis hijos saben esto perfectamente. Soy único con Cristo y otro diametralmente distinto sin Él. Tercero, no dejes de creer porque cuando Cristo está presente, eres capaz de experimentar una libertad real de la esclavitud del materialismo. El verso 33 dice, recordad que aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿No lo recuerdas?
Te quitaron tu coche y tu casa y lo aceptaste con gozo. Qué evidencia de su sobrenaturalidad más extraordinaria. Nadie en su sano juicio tiene esta actitud. Nadie, a menos que Cristo esté en esa persona, por supuesto. Aunque mañana los miraremos con mayor detalle, quisiera invitarte a que medites en un último punto. ¿Por qué crees que el autor usa esos tres argumentos y no otros para evitar que estos cristianos abandonen su fe? Para orar y meditar a lo largo del día, ¿qué clase de persona eres cuando Cristo no está presente en tu vida? ¿Cómo te describirías?